Vamos a comenzar en 5, 4, 3. Buenas tardes. A esta mesa de diálogo sobre la autoedición como alternativa a otras formas de publicación, organizada por la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, gracias a la invitación del IBER que les agradecemos. Bueno, yo soy Ricardo Fernández, miembro de la Junta de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Somos una asociación que agrupa a más de 1000 escritores, poetas y traductores que normalmente residen en Cataluña y escriben en castellano, en catalán o en otros idiomas, en gallego, inglés. Nuestros socios escriben cada uno pues, en su idioma o en los idiomas que dominan. La asociación defiende la condición de autor o traductor de sus miembros y les da soporte gratuito en temas jurídicos, en temas legales, en temas fiscales o temas informáticos. Asimismo, organizamos numerosas actividades culturales y prestamos nuestro local a nuestros socios, pues si quieran presentar un libro o organizar una actividad cultural. En el Ateneo Barcelonés, que es donde tenemos nuestra sala y nuestras oficinas. También organizamos actividades más técnicas, como esta que nos reúne aquí esta tarde, en el que vamos a hablar de la autoedición. Y bueno, por último decir que la única condición para ser miembro de la asociación es haber publicado un libro, pero quien no lo haya publicado también se puede dirigir a nosotros y le ayudaremos a explicarle cómo lo puede publicar. Hoy, bueno, para quien lo quiera saber, nuestra página web es acec-web.org. Hoy vamos a tratar de la autoedición. La autoedición es un tema, junto con, en general, con las nuevas tecnologías, que nos ha importado mucho a la asociación en los últimos años. Desde los últimos 10 años venimos organizando actos relacionados con las nuevas tecnologías y cómo pueden ayudar al escritor a publicar o a divulgar su obra. Como una alternativa no enfrentada a la edición tradicional, sino como un complemento que en algunos casos suma por un lado o suma por otro, y que intentamos que ambas, tanto la autoedición como la edición tradicional, se puedan apoyar las dos. Hoy vamos a tratar de cómo autoeditar un libro, sea en papel o sea en digital, utilizando estas nuevas tecnologías, de cómo difundir este libro y de cómo facilitar la compra y cómo facilitar la venta de este libro y al final cómo cobrar nuestros derechos de autor. Queremos responder básicamente a 3 preguntas. ¿Cómo publicar a partir de una obra que supondremos que está escrita en Word y ya está corregida, y ya los contenidos son de gusto del autor y han sido corregidos ortográficamente y ya el autor considera que están listos para publicar? O sea, ¿cómo publicar a partir de esta obra escrita en Word? ¿Cómo dar a conocer este libro a los potenciales compradores? Porque quizá uno de los canales no pasa por la librería. O sea que, claro, el comprador debe enterarse de que existe este libro. Y luego, ¿cómo comercializar y distribuir este libro? Claro, esto afecta especialmente a los autores interesados en la autopublicación, pero también a los editores, que pueden aprovechar parte de este proceso también en beneficio de sus ediciones. Somos conscientes de que en una hora que tenemos no podremos tratar todos los temas en profundidad, pero vamos a intentar centrarlos bastante para dar una idea a los espectadores de lo que pretendemos que es este proceso, y nosotros como asociación vamos a organizar en el mes de noviembre y diciembre también otros talleres más concretos en los que ya con un ordenador delante explicaremos mejor cómo a partir de un texto poder pasar ya a este autoformato que se puede publicar en plataformas digitales, sea en papel o en formato digital. Quien quiera saber de estos actos pues puede llamar a nuestro teléfono de la asociación, que es el 93 318 8748, o enviar un mail a info@acec.cat, donde os explicarán este programa. Bueno, y paso sin más a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a Cristian Perfumo. Cristian es escritor de novelas de misterio y suspense ambientadas en la Patagonia, de donde es originario.
La primera fue El secreto sumergido, que lleva agotadas 6 ediciones. En el 2014 publicó Dónde enterré a Fabiana Orquera, que fue el 7º libro más vendido en España y el 10º en México. Con el coleccionista de flechas ganó el premio literario de Amazon en el 2017 y hay unos proyectos, creo, hasta para hacer una película, un guión de película de esa novela. El año pasado, o hace 2 años, publicó Rescate Gris, que fue finalista del premio Clarín de novela, en el 18, ¿sí? Y este año ha publicado Los ladrones de Entrevientos. Y creo, además, ya nos explicará él, que tiene en proyecto publicar una novela con una editorial del grupo de Random House. Cristian vive en Barcelona y su página web es www.cristianperfumo.com. Catalina Borquez estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en gerencia y gestión cultural por la Universidad de Rosario, estudió el máster en edición de la Universidad Autónoma de Barcelona y otros másteres relacionados con marketing. Fue jefa de publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia y asistente en la agencia literaria Xaverson Graham de Barcelona. Actualmente es la directora de editorial Luz Azul Ediciones, orientada a la autopublicación de libros en formato papel y electrónico, que es su web es luzazulediciones.com. Finalmente yo soy Ricardo Fernández, ya les he dicho que actuaré como moderador, pero también actuaré como parte implicada en el proceso. Yo soy ingeniero industrial, soy licenciado en Filología Hispánica y tengo un máster en Finanzas por ESADE. Respecto al tema literario, como les he dicho, soy miembro de la Junta de la ACEC y llevo años organizando actos, sobre todo relacionados con estos temas de las nuevas tecnologías en la literatura y también sobre temas poéticos, de poesía y de métrica poética. He publicado diversos libros de poesía, de teoría poética y de microrelatos y he publicado tanto en editoriales tradicionales, me he autopublicado y he publicado también con las nuevas plataformas. Además, por ejemplo, pues yo era bastante teórico en este tema, pero a raíz de la primavera pasada de la pandemia decidí publicar unos libros y publiqué 2 libros directamente en Amazon sin ninguna ayuda externa. Un libro de poemas de unas 70 páginas, pequeñito, y un tratado de métrica de 330 páginas, tamaño grande. O sea que pasé de la teoría a la práctica y bueno, sobreviví al intento. Sobreviví, que ya es mucho. Bueno, por eso creo que entre los 3 podemos dar una visión general. Tanto Cristian como un autor que vende mucho, un bestseller de Amazon, podríamos decir, Catalina como una facilitadora, editora de estos procesos, y yo como un autor indie que publico más por afición que por profesión. Y sin más vamos a empezar a hablar con ellos. Cristian, yo la primera pregunta te relacionaría con, tú has publicado bastantes libros, sobre todo en Amazon. Entonces, cuando tú publicas un libro, ¿lo haces todo tú o buscas alguna ayuda de un facilitador en algunas partes de este libro? Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Eso ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, como supongo muchos autores habrán estado en la misma situación que yo, claro, yo mi primer libro lo publiqué en el 2011. El mundo era muy diferente en cuanto a autopublicación y también yo lo hacía como una primera experiencia. Entonces esa primera vez lo hice casi todo de manera artesanal. Luego uno se va profesionalizando y hasta que uno termina básicamente contratando todos los servicios que se pueden contratar, o sea, que son contratados a través de una editorial, por ejemplo, ¿no? Uno contrata una persona para que haga la portada, otra persona para que maquete, otra persona para que haga el proceso editorial, de las correcciones, de todo el trabajo editorial. Así que ha ido cambiando eso en mi caso personal y también lo veo en general. Creo que en general ahora la autopublicación, sobre todo los libros que se ven, ¿no? que se ve que tienen lectores y eso, ya está mucho más profesionalizado de lo que estaba a lo mejor 9 o 10 años atrás. Gracias. Quizá hemos de distinguir, cuando hablemos ahora tanto con Cristian como con Catalina, 2 tipos de autopublicación. La que es autopublicación de un libro en papel, que es un libro que nos va a llegar a nuestras manos en papel, o la de que es un libro digital. Es un libro en formato digital. Y quizás es un poco distinto, no sé, tú supongo que tienes también ambas experiencias. Yo, por ejemplo, la experiencia mía es que lo que he autopublicado era en papel, entonces me busqué las ayudas que hay por internet y pues logré salir airoso del tema porque básicamente es hacer un PDF
bien hecho y esa foto es la que al final te la van a publicar, pongamos en Amazon, por poner un nombre. En el libro digital creo que es algo más complejo. Yo no he publicado ninguno digital directamente yo. Mis libros digitales los hice a través de un facilitador, de una editorial, que los hizo. Pero el libro digital creo que es bastante más complejo, ¿no? Es así, ¿no? Es un poco más, sobre todo los temas de los capítulos o la paginación. Bueno, es un poco más complejo, sí, porque no es un formato estático. El PDF es un formato estático donde la página 4 es la página 4 siempre. En cambio, en un libro digital depende del tamaño de letra que elija la persona que utilice, el dispositivo en el que lo lea, etcétera. Eso cambia. Entonces, un libro digital realmente es más como una página web casi sin hipervínculos que un PDF, digamos. Claro. Ahora, quizá, para ver un poco a las personas que pueden estar interesadas, suponemos que es un autor, el autor ha escrito un libro, una novela, pongamos una novela, la ha repasado, la ha dado a leer a otras personas si quiere, bueno, tiene un documento que ya es ese documento que considera que es un documento publicable y decide pues intentar autopublicarlo. Entonces, claro, el primer paso, él, como decíamos, puede hacer esto, puede entrar allí, entrar en una plataforma, hemos citado Amazon por citar una concreta, entrar allí, rellenar su ficha, tal, y un sitio donde viene colgar el libro y verlo, y hacérselo todo solo. Luego se encontrará pues, que tiene que hacer la portada y eso es un poquitín más complicado. Por ejemplo, tú, Catalina, como facilitadora, ¿qué te encuentras? Te encuentras con los autores que te piden ayuda en algún momento determinado porque se han atascado en alguna de estas fases o porque no les gusta mucho lo que les está saliendo, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que llegan autores en diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, llega un autor de cero. Tengo el Word en bruto, ¿cómo lo publico, no? Entonces ahí está pues la recomendación nuestra, empezar con una corrección profunda posiblemente o una ortotipográfica dependiendo de el nivel, digamos, de escritura del autor y de si ya ha tenido otras personas que lo hayan podido ver antes, ¿no? Luego que ya tengamos el Word muy pulido, podemos empezar a pensar si lo publicamos digital, lo publicamos en papel, en qué formatos, en qué tamaños y cómo lo vamos a distribuir. Hay otros autores que llegan más avanzados y dicen ya lo tengo corregido y solo quiero maquetarlo e imprimirlo. ¿Sí? Ahí nuevamente lo volvemos a mirar. Después de la maquetación preferimos hacer otra corrección porque ahí el diseñador a veces trastoca algunas cosas o el diseñador no sabe algunas normas de ortotipografía que debería cuidar y por supuesto luego vamos a la portada, ¿no? Una portada vistosa, una portada que tenga todo en su sitio. Digamos que si ponemos Stephen King gigante, pues compramos el libro sin mirar el título, ¿verdad? Pero si es un autor pues que se autopublica, pues posiblemente sea más interesante buscar un buen título, hacer el título más vistoso, hacer una portada que en las plataformas tipo Amazon pues son de 2 centímetros de alto, entonces lo vamos a ver entre otros libros y tenemos que llamar un poco la atención, ¿no? Entonces, claro, llegan autores que necesitan diferentes cosas y pues encontramos la manera de ayudarles, ¿no? Luego, el autor que va solo normalmente busca Amazon y dice vamos a publicar en Amazon, pero resulta que, digamos que nosotros les proponemos que tendría que estar en más plataformas. ¿Por qué? Porque en Amazon se lee normalmente en Android y en el dispositivo Kindle, que es lo más normal, y los que tienen iPhone y los que tienen iPad, ¿qué hacemos con ellos, no? Pues tendremos que publicar también por Apple. Luego también pues para dispositivos Android pues está Google Books, está Kobo y tenemos que ir a todo, ¿no? También, bueno, decidir, ¿publico solo en digital o publico solo en papel? Yo siempre les digo, hay 2 tipos de lectores, los lectores que les gusta el papel, los lectores que les gusta el digital y tenemos que apuntar a todos, ¿no? Darles a todos la posibilidad de poderlo leer. Eso es fundamental, ¿no? Eso de cara a que tenga una difusión en cuanto a la venta, digamos. Claro. Luego quizá entraremos más en detalle en cada fase de estas, pero estaría, para repasar un poco lo que son las fases, estaría esta fase de cargar el libro, sea en papel, sea digital, en la plataforma determinada, el libro está allí, está cargado, si es correctamente cargado, ese libro ya está dispuesto
para venderse, sea en papel o sea en digital, es esta primera fase. La segunda fase es que, claro, el libro está ahí, pero como el libro está en esa plataforma, hay que dar a conocer el libro. No tenemos ahí una librería en ese momento que nos lo venda, hemos de hacer difusión de este libro a través de redes sociales, no sé, un sistema a través de publicidad. Y luego la tercera fase ya será la fase de que una vez ese libro se compre, pues ya la plataforma que sea nos enviará nuestros royalties. Respecto a lo que ha dicho Catalina, ¿tú publicas en varias plataformas o solamente en una? Te has centrado y además publicas en papel y en digital todos los libros, ¿no? Sí, yo publico en papel y en digital. Inicialmente, bueno, publicar en papel en otras plataformas que no sean Amazon es posible, pero no es muy sencillo. Sí, vamos digital. En cuanto al digital, sí que hay muchísimas plataformas como mencionó Catalina. En el caso mío en particular, yo en este momento publico solo con Amazon, pero es básicamente por una cuestión de números. Es decir, inicialmente publicaba con un montón de otras plataformas. A mí en particular no me fue bien en otras plataformas. Conozco otros autores a los que sí les fue bien, entonces yo no puedo decir que no vale la pena publicar en otras plataformas para nada. Como ella lo decía, hay que estar en todos lados. Lo que sucede es que en mi caso particular me di cuenta que, bueno, si estaba en exclusiva con Amazon, ellos tienen un programa que es una especie de ¿cómo te diría?, de Netflix de libros, que uno paga una suscripción mensual y entonces la gente puede leer todo lo que quiera. Y ese programa luego remunera al autor por página leída. Y la única forma de estar participando en ese programa es estando en exclusiva con Amazon de manera digital. O sea, yo puedo vender mis libros en papel por cualquier canal, pero en digital, si quiero participar en ese programa, tengo que estar en exclusiva. Y bueno, hice mis experimentos, ¿no? Una cosa que hacemos los autores que nos autopublicamos, es que experimentamos un montón. Estamos haciendo todo el tiempo cosas diferentes para ver qué nos funciona mejor. Porque no hay una receta y porque además a diferentes autores nos funcionan diferentes cosas. Entonces a mí en particular me funcionó mejor quedarme en exclusiva. ¿Y qué te funciona mejor, la venta del libro en papel o en digital? En este momento, si recuerdo correctamente, debo tener un 70% de mis ingresos por venta de libros en papel y un 30% Perdón, al revés. Entre 70 y 80 en digital y un 20 y 30 en papel. Pero quizá para quien no lo sepa y para centrar un poco, porque ahora estamos hablando de edición, de autoedición, con lo cual una de las diferencias principales que hay respecto a la edición tradicional, en la edición tradicional los derechos de autor suelen rondar el 10%, según los contratos, pero en la autoedición esto cambia. En la autoedición, por ejemplo, tomando el caso de Amazon y dando 4 cifras, hay que, cuando se hace un libro, calcular cuál es el coste en papel. Cuando se hace un libro, hay que calcular cuál es el coste de impresión de ese libro. Es decir, que un libro normal puede valer 3, 4 euros de impresión, calculo yo, más o menos, ¿no? Sí, dependiendo de la longitud, pero un libro de 300 páginas, más o menos. De 300 páginas sí, puede valer unos 4 euros, 3, 4 euros, sí, que es lo que cuesta la impresión de este libro cuando se imprime, porque si no, no hay ningún coste, cuando se imprime. Y entonces el autor pone el precio que quiere a ese libro. Pongamos que es un libro que ha costado 4 euros y el autor quiere ponerlo a un precio de 14 euros, con lo cual le quedarían 10 euros de diferencia entre el precio del libro y el coste. Esos 10 euros creo que se reparten un 60% para el autor y 4% para Amazon, ¿no? En ese caso. En el caso de Amazon, sí. Sí, por ese caso, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, de un libro de 14 euros, el autor cobrará 6 euros de ese libro. Más o menos. Si lo hubiese puesto a 20 euros, pues más, evidentemente, porque el coste es fijo. Es un poco Y en digital no hay ningún coste de impresión y creo que, bueno, depende de la tabla de precios, pero creo que más o menos un 70% es para el autor y un 30% para Amazon, ¿no?
Bueno, sí, en general yo creo que todas las plataformas ofrecen más o menos ¿no? un 70 para todo, ¿no? Sí. Sería un poco para centrar, para que Sí. los espectadores puedan centrar un poco de qué estamos hablando. Sí, de hecho, desde hace menos de 2 semanas, Google Books, que era el que pagaba menos, que pagaba el 52%, subió al 70%. Y ya se equipararon. Amazon, la diferencia que tiene es que en países en donde no tiene tienda propia, por ejemplo, en España es .es, en México es .com.mx, está la de Japón, en Canadá, bueno, muchas más, donde no tiene tienda propia y baja la comisión al 35%. Entonces, esa es una desventaja si uno está, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia, en otros países donde no hay tienda propia. De resto, 65 o 70% en promedio, todas las tiendas. Claro, eso es súper importante para ¿no? Porque me imagino que mucha de la gente que está escuchando esta charla escribirá en castellano. Entonces, claro, uno piensa en castellano, tenemos cientos de millones de personas que lo hablan, pero es cierto que, claro, muchas de ellas están en Latinoamérica y ahí las ganancias que tenemos a través de Amazon bajan a la mitad comparado con lo que recibimos, por ejemplo, en España. Sí, por eso, digamos, los autores de Latinoamérica les funcionan muy bien las ventas en Google Books. Sobre todo, digamos, porque a veces pagar por Amazon, dependiendo del país, es muy complejo por la tarjeta de banco, etcétera. Entonces entran por Google Books y es mucho más fácil. O sea, esa, digamos, con los autores que tengo a la venta, esa es la proporción que yo veo. En Latinoamérica venden mucho más los latinoamericanos por Google Books y de España por Amazon. Quizá tendríamos que recordar a los autores que aunque estos ingresos son mayores que en el centro tradicional, la publicidad la tienen que pagar ellos, de alguna forma. Claro, hay que destinar parte de esto si realmente quieres vender algún tipo de publicidad. Y el volumen no será el mismo, ¿verdad? O sea, yo venderé muchísimas menos ejemplares de lo que puede vender un autor que también se considera que está ahí en las listas de más vendidos, pero a lo mejor vende 10 veces más que yo. Claro, todo depende, claro, evidentemente depende de esto. Quizá una ventaja de la autoedición es que ese libro siempre está disponible. Yo cuando he hecho libros con editores, claro, mi libro ha estado pues un año ahí, al cabo de un año prácticamente ha desaparecido y conseguirlo es difícil en los sitios. En la autoedición, ese libro en principio por ahora está ahí disponible siempre para quien lo quiera comprar. Claro, cuando hablamos del libro electrónico no hablamos de un stock, ¿no? Son descargadas y en papel. Sí, en papel, si hablamos de impresión bajo demanda, claro, que es que no hemos tocado el tema, pero si lo hacemos por impresión bajo demanda o por Amazon, a través de la publicación por tapa blanda, pues no existe un stock, sino que se imprime a demanda, pues a medida que un lector quiere el libro, se imprime uno y se entrega uno. Claro, esto que comenta Catalina es un tema muy interesante, porque claro, ese libro no existe. Ese libro, cuando yo lo pido, se va a imprimir para mí y me va a llegar a mi casa cuando yo lo compro. Yo les comentaba ellos antes que es un ejemplo. He comprado unos libros el viernes pasado por internet, porque necesitaba unos libros, he comprado el viernes pasado como autor, pero es igual, este mes el mismo, y el domingo por la mañana los tenía en mi casa. Ese libro se ha imprimido en 48 horas y ha venido desde Polonia, que creo que está la imprenta, hasta Barcelona. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahora veo que hay una pregunta, y como quizá vale la pena, ahora no nos olvidemos, nos preguntan, María Mendoza nos pregunta, ¿cómo se aplica la autopublicación libros ilustrados infantiles que requiere un trabajo especial de edición y maquetación? Quizá ¿nos podría dar alguna pincelada sobre esto, Catalina? Bueno, digamos que el tema de los libros ilustrados y los cómics y todo esto pues es bastante complejo y siempre va a un público muy especial, ¿no? Digamos que existe el formato de publicación de libros electrónicos, que es el formato EPUB que decía Cristian ahora, que es un formato flexible, pero para los libros infantiles también existe un formato que es un formato fijo, que es como una especie de PDF. Digamos que lo interesante de este formato es que es interactivo. El lector, en este caso un niño, podría, digamos, jugar con el personaje o cambiar una cosa o escuchar una voz, escuchar un sonido. Esto, digamos, hablando de la versión digital del libro, ¿no? Que si tiene un valor agregado, pues claramente se puede hacer mucho más en temas de promoción y decir pues que el libro tiene algo especial, ¿no? En tema de publicación en papel, pues digamos que funciona casi como
el canal de la publicación tradicional, la autopublicación igual, pues se tenía que hacer una promoción muy fuerte pues para que el libro llegue a donde tiene que llegar. Sí. Volviendo un poco, antes de pasar a otro tema, volviendo un tema al libro físico, que nos ha salido, quería tener la opinión de Catalina y de Cristian sobre el libro, o sea, sobre la calidad de ese libro. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo propia son los libros que he editado yo, son sin solapas, porque esos libros son tapa blanda, sin solapas, y es una calidad que yo considero aceptable. Es verdad que una edición tradicional puede dar quizá una calidad, un punto más de calidad, puede ser, ¿no? Pero es una calidad para mí aceptable. No sé si un poco tú, Cristian, ¿qué opinas de eso, de los libros que tienes tú más? ¿Cómo los ves? O sea, ¿o piensas que si los editases con un editor sería mejor la calidad física del libro? En cuanto a la calidad física, a mí el interior me parece que es prácticamente indistinguible de un libro, de cualquier otro libro. Me parece que el interior es genial. Las portadas sí que no llegan a lo que encontramos en... Por lo menos mi opinión es que a las portadas les falta un poquito, no sé... de color, ¿no? O de bueno, no brillo. sé si sí, en general se ofrecen dos modalidades, ¿no? Mate y brillante. Sí. Y por lo que yo he visto, no sé, hay algo que no llega a ser... Supongo que tiene que ver con la tecnología de impresión, desconozco el tema, pero si comparo mis libros impresos en un régimen de impresión bajo demanda con un libro en una librería, aunque sea un libro de bolsillo, lo veo diferente. Y luego el libro, después de leerlo, es verdad que siempre las portadas quedan dobladas hacia afuera, ¿no? Eso creo que no pasa en un libro de bolsillo, digamos, tradicional. O sea que ahí hay algo que, bueno, que todavía... Pero pasa que la tecnología va tan rápido que esto es anecdótico y hoy pasa así, pero a lo mejor dentro de 3 años tenemos que tener esta misma charla y es muy, muy diferente. Catalina, tú creo que tienes experiencia en esto, porque tú como publicas y también creo que a veces utilizas la edición tradicional, la mezclas con la autopublicación, ¿no? Sí, digamos que lo mismo. Yo siempre busco una imprenta, ¿vale? Digamos que logro imprimir en varios países, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, en toda Europa. Digamos que tengo una imprenta que tiene la capacidad de llegar a todos estos puntos. Y claro, la calidad de la imprenta frente a la impresión bajo demanda, digamos, de Amazon es bastante buena. Puedo imprimir con solapas, puedo escoger el gramaje de la cubierta y el coste es igual. O sea, es muy, muy, muy buen coste y la calidad es muy buena. El papel de Amazon, digamos que me parece un poco más poroso y la cubierta es demasiado fina, que es lo que pasa y por eso se abre. ¿No? El hecho de que no tenga solapas, digamos que le quita un poco de rigidez al libro. La solapa la utilizamos para varias cosas, para poner la biografía del autor, para promocionar otros títulos o también digamos como separador de página, ¿no? O sea, entonces, si entiendo bien lo que tú has explicado, aquí el autor va a seguir siendo el dueño de su libro, de alguna forma. Ese libro, en ese caso, está impreso por una imprenta tradicional. Ese libro se habrá vendido probablemente por alguna plataforma de estas, o sea, el comprador lo habrá comprado, por decir algo, por Amazon o otra plataforma, lo habrá comprado allá, el pedido habrá llegado a esa librería, y cómo se entrega y se entrega también físicamente al destinatario, ¿no? Sí, al comprador. sí, claro. Digamos que en este caso, digamos que la imprenta está vinculada a las librerías. Entonces la persona compra el libro en la librería como si lo comprara, digamos, de manera normal. No se entera que Una librería, el libro no existe. librería de internet. Sí, online, lo compran online, se imprime, llega el pedido a la imprenta lo envía a la persona. Entonces digamos que es una alternativa a la impresión que nos ofrece Amazon en tapa blanda, ¿no? Y se puede imprimir uno y entregar uno también, ¿no? Esto digamos que bueno, nos garantiza una calidad. On demand también. Sí, on demand. Sí, claro, eso nos garantiza que siempre haya stock, que el autor no tenga que hacer una inversión y guardar ahí 8 cajas, ¿no? ¿Son con solapas esos libros? Sí, con todos solapas. con solapas. Bueno, escogemos el gramaje también del libro de acuerdo al número de páginas también, porque si tenemos un libro muy gordo, pues puede que no, pero si tenemos un libro muy fino, de pronto sea mejor pedirlo en
por ejemplo, agüezado, volumen, que le da un poco más de rigidez al libro y le llega al lector, él no se entera de todo lo que ha pasado ahí y le llega un libro que no existía hacía 2 días. Bueno, ya vemos cómo se puede combinar, entonces estamos combinando en el proceso de autoedición, la autoedición, pero hemos cogido a uno de los proveedores tradicionales, que es una imprenta, para que haga el libro. O sea que quizá mezclado. Sí que es cierto, como lo que decía Cristian, yo también la impresión que tengo es que los libros, la calidad de impresión es buena, pero queda un poco como abierto cuando se lees tú, falta un poco de consistencia, sobre todo a los libros muy gordos. A los finitos no tanto, pero a los libros grandes quizá es porque el gramaje de la portada es inferior, puede ser alguna cosa, queda un poco abierto. Pero bueno. Sí, otra cosa, ay, se me fue lo que iba a decir. Claro, otra cosa importante de todo eso es que, claro, el autor igual sigue teniendo el control de sus ventas, ¿no? Igual se le informa, pues se ha vendido en México, se ha vendido aquí y tenemos, digamos, la facilidad de hacerlo al mismo tiempo de Amazon. Otra cosa también importante es que Amazon también tiene otra cosa que se llama Amazon Seller y es donde están todos los vendedores, los que venden cualquier cosa, ¿sí? Es muy fácil darse de alta en Amazon Seller y poner un producto a la venta. En ese caso, digamos, nosotros imprimimos con la imprenta tradicional, con solapas, con todo el cuidado, y lo ponemos en Amazon Seller. Entonces la persona lo compra en Amazon, pero compra el libro que producimos nosotros y no el que produce Amazon. ¿Pero con stock o on demand aquí? On demand. ¿On demand también? Sí, on ¿Y eso demand. es suficientemente rápido para poder fabricar on demand? O sea que estamos todavía utilizando más. Utilizamos únicamente esta plataforma online para la venta y hemos hecho la impresión en el canal tradicional. En el canal tradicional y estamos vendiendo usando esa plataforma para la venta solamente. Sí. Bueno, ya tenemos el libro a la venta, más o menos, sea digital o sea físico digital, pero lo que antes hemos citado, ya tenemos este libro, pero claro, si no lo publicitamos, en Amazon hay no sé cuántos millones de libros, y todos tienen su sinopsis, pero ¿cómo damos a conocer el libro al lector? Yo ya sé que, bueno, tú claro, te has creado unos lectores adictos, pero supongo que esto es un largo proceso, ¿no? ¿Cómo das a conocer tus libros a tus lectores? Sí, bueno, lo voy a intentar resumir. No es corto de explicar, pero lo voy a intentar resumir. En primer lugar, me parece a mí que el mejor uso del tiempo de un autor, cuando tiene un libro o 2 libros, es escribir el siguiente libro, hasta que tiene, por lo menos, yo diría que 3, 4, 5 libros. No quiere decir que no se pueda dar a conocer antes, que no podamos hacer acciones de marketing antes, pero cuando uno tiene esa cantidad de libros, las acciones de marketing es como que se multiplican, porque claro, si yo tengo un libro y te estoy diciendo, Ricardo, este es mi libro, y logro que lo leas de alguna manera, vale, y te gusta mi libro, ya está, no tengo otro libro para venderte. Si tengo 4 más, entonces, claro, tiene mucho más sentido intentar venderte uno, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la técnica o a lo concreto de cómo lo hago yo lo que intento es, mi herramienta número 1 de marketing es una lista de correo, una newsletter, en la que intento cultivar una relación genuina con mis lectores. No tengo una lista de correo para venderles cosas. Les aviso cuando saco algo nuevo y me va muy bien, pero me va muy bien porque por cada email que les mando pidiéndoles que me compren algo, les mando 8 dándoles yo algo, un cuento inédito o les cuento una historia sin pedirles nada a cambio. Y lo hago porque realmente me interesa cultivar esa relación genuina con los lectores. Eso por un lado, así que ese es mi consejo número 1, que cualquiera se haga una newsletter. Luego, soy bastante escéptico con respecto a las redes sociales. Yo no he encontrado la forma de vender a través de las redes sociales. Creo que en una red social es súper fácil conseguir un montón de clics, un montón de likes, un montón de me gusta, de comentarios, pero de ahí a ventas yo no lo he visto. No digo que no se pueda hacer, pero no pude. Para la gente que vende en Amazon, Amazon tiene su propio sistema de anuncios, como existen los anuncios de Facebook, los anuncios de Google, existen los anuncios de Amazon, y con eso he tenido resultados buenos y estoy constantemente experimentando.
Y también conozco a otra gente que ha tenido buenos resultados con anuncios en Facebook, que no es lo mismo que o sea, usar Facebook como usuario, sino usarlo para poner un anuncio de pago. Pero yo no lo he experimentado todavía eso. De todas maneras, quiero cerrar con una reflexión, que es que mi primer libro yo lo publiqué en el 2011 y todavía ese libro hoy se sigue vendiendo y me sigue generando unos royalties mensuales, ¿verdad? No existe un post en Facebook ni un email que yo haya podido mandar hace 9 años que hoy siga teniendo efecto. Y por eso digo que el uso primordial de nuestro tiempo, incluso si lo miramos desde el punto de vista del marketing, debería ser continuar escribiendo un nuevo libro. Sí, supongo que cada autor pues, ha tenido su camino para la publicidad. Yo recuerdo que entrevistamos a otro autor, que nos dijo que él invertía una cantidad muy alta de sus ingresos en publicidad en Amazon, casi recuerdo que era de los ingresos brutos casi el 50%, pero eso había demostrado que le rendía muchísimo más y que podía vivir dignamente de esa publicación, porque y además había centrado toda la inversión en ese caso, era únicamente en anuncios de Amazon, me parece que me decía. Básicamente dice, bueno, yo gano 10, pues 5 los invierto en anuncios y así y voy controlando y veo que sí, mis ganancias, y también evidentemente sacar libros nuevos. Como claro, recuerdo el caso, pero él era un autor, por ejemplo, que tiene, no sé, 8 o 9 libros, todos de la misma temática. Es un autor de autoayuda y tiene 8 o 9 libros de la misma temática. Entonces, claro, cuando uno hace marketing por internet, publicidad por internet, uno tiene muy claro cuánto gasta y puede seguir bastante de cerca cuánto gana, ¿verdad? Claro, si yo vendo un libro a 2,99, me quedo 70%, o sea que me quedo 2, vamos a redondear, y tengo que venderlo haciendo anuncios, y un clic me sale más o menos como barato, vamos a redondear, 10 céntimos, tengo que vender un libro cada 20 clics. No es tan fácil eso. Pero claro, si tengo 5 libros y estoy vendiendo uno, a lo mejor me gasto 40 clics. A lo mejor gasto 4 para ganar 2, pero realmente no gano 2, sino que después esa persona va y compra otro y otro. Entonces ahí cierran los números mucho mejor. Cristian ha comentado una cosa interesante. Te están cobrando por cada clic, pero un clic es alguien que entra en tu anuncio, no alguien que compra el libro. No, claro. Ojalá cobraran por venta. Claro. O sea, y a lo mejor hay 20 personas que hacen clic y solamente uno que compra el libro. O sea, has pagado esa pequeña cantidad que te exigen por 20 y solo has hecho una venta, ¿no? Si hay 20 personas que hacen clic y una compra el libro, lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Lo estás haciendo muy bien. Bueno, no sé qué te parece, Catalina. Sí, ¿Qué piensas, Catalina? Digamos que el promedio de esto es que el 1% de las personas que interactúan, es decir, hacen un clic o en redes sociales hacen un comentario, compra. El 1%. 1%. Entonces hablamos de, si tenemos 1000 personas, no sé, en nuestra página de Facebook, 100 hacen clic, pues compra 1. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos no a 1000, a 10.000, a 100.000 seguidores para que haber hecho una publicidad en redes sociales tenga sentido, ¿vale? En Amazon pasa lo mismo. El 1% hay que pensar muy abajo. El 1% de las personas que interactúan compran. Entonces hay que aumentar muchísimo el alcance de la publicidad por estos medios pagados, o por, si queremos hacerlo a través de un medio orgánico, alguna publicidad, si es a través de orgánico, a través de una publicación en Facebook, en Twitter o en alguna de estas redes. Eso hay que tenerlo muy presente. Me gustaría agregar a eso cuando las plataformas ven que un libro vende, lo empiezan a publicitar, lo empiezan a promocionar por su cuenta. Porque claro, se dan cuenta, dicen, este libro está vendiendo bien, vamos a ponerlo enfrente a los lectores para que lo compren. Porque este libro, evidentemente hay algo que gusta. Entonces, por eso es que también recomiendo, a mí me funciona también el tema de tener una lista de lectores, una lista de correo. Porque cuando saco un libro nuevo, puedo lograr una cantidad de ventas, digamos, mayor de lo normal durante los primeros días del libro. Entonces eso le da la señal a la plataforma que está vendiendo el libro, decir, este libro acaba de salir y viene vendiendo bien. Vamos a probar recomendarlo a otra gente a ver qué tal.
Entonces, por eso también es interesante tener un buen empujón inicial de un libro. Claro, sobre esto yo siempre les digo, la primera semana es clave, 7 días. En estos 7 días, ¿qué acciones vamos a hacer? El lunes newsletter, el martes vas a hacer un lanzamiento virtual. El miércoles, acuérdate de enviarle WhatsApp a todas las personas. O sea, tengo autores que el sábado y el domingo están contactando, respondiendo emails. Le digo, bueno, esto de la newsletter es interesante, pero digamos que un autor independiente a veces va hacia su círculo cercano, ¿cierto? Y en ese caso no podemos ser impersonales ni decir, he publicado un libro, no, estimado, hola, publiqué un libro. Y claro, y esto la primera semana es clave. Si la primera semana el libro tiene ventas tanto en papel como en digital, va a pasar eso. La plataforma va a empezar a mostrar el libro en los resultados de búsqueda más arriba, va a empezar a mostrar el libro incluso cuando estás buscando otra cosa. Porque bueno, en las redes y en las plataformas de compra de libros ya saben todos nuestros gustos, ¿no? Entonces ya saben qué queremos ver. Esto es muy importante. Quiero hacer una pregunta a los dos. En ese sistema, el precio del libro no es fijo. Podemos cambiar cada día el precio del libro, en teoría. Del ebook, sí. En el ebook o en el libro en papel también. Ah, también es verdad. Sí. En estos libros, o sea, el autor marca el precio. Entonces el autor puede hacer campañas de descuento. Entonces, claro, yo recuerdo que sí, algunos autores que me habían dicho que habían regalado su libro durante una semana, prácticamente regalado el libro digital, que no tiene coste, porque así subían en los rankings y luego ya lo subían de precio. ¿Vosotros sois partidarios o habéis hecho esto o no sois partidarios de jugar con precios? Sí. Sí, es interesante, digamos, hacer, bueno, Amazon lo hace y funciona. Un día gratis. Vale, bueno, al autor le cuesta porque ha invertido algún dinero y quiere que le retorne, pero digamos que a veces esos lectores gratuitos a cambio nos dejan buenas valoraciones y esto significa que después el libro se puede vender mejor, ¿no? Pero sí está bien, digamos, en ciertos días bajar el precio, hacer una oferta. Por ejemplo, bueno, el San Jordi, que ese día es ideal para hacer algún descuento y que vaya más allá. Pero, Cristian, que tú más de cerca lo tienes como autor. Sí, no, estoy de acuerdo, yo también lo hago. Me parece que sobre todo para cuando una persona está empezando y lo que cuando uno recién publica un libro, lo que más quiere es lectores, ¿no? Que alguien lo lea. A mí me pasaba lo que dijiste antes de que uno busca su círculo, eso, claro, cuando uno empieza, ¿a quién le vas a decir? A tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Es normal que uno vaya a ese círculo, porque es un poco lo único que tiene. Luego te vas forjando un grupo de lectores. Las ofertas de precio son una excelente manera de conseguir nuevos lectores que de otra manera a lo mejor no leerían, no te elegirían, porque hay millones de libros. La única aclaración que me gustaría hacer es que si uno va a poner un libro gratis o muy barato, es importante tener confianza en el libro y ver qué le parece ese libro al público en general. Cuando es un libro que tiene una temática a lo mejor muy acotada, que es muy específico de algo, tanto ficción como no ficción, al ponerlo gratis, lo que estamos haciendo es, claro, como es gratis se lo baja a cualquier tipo de persona, sin miramientos. Entonces estamos ampliando mucho ese espectro, sí, y luego podemos terminar con la inversa. Podemos terminar con el problema de reseñas malas de mi libro. Es decir, como se lo bajó la gente que no se lo tenía que bajar, a la que no iba dirigida, evidentemente no le gusta y dice, este libro no me gusta. Aquí he visto un tema quizá que es importante tú ahora, que es la reseña. De alguna forma la reseña es la prescripción. Alguien está diciendo que le ha gustado tu libro, está haciendo una nota, lo que... claro, si esa persona es un escritor conocido, pues maravilloso, ¿no? Pero puede ser, pero claro, cuando tú entras en esas plataformas, pues ves una serie de comentarios de ese libro, que es lo que te induce un poco, en parte, a comprarlo o no. Porque quizá esto lo podíamos relacionar con una pregunta que veo aquí, que es un poco genérica, pero nos preguntan, ¿alguna recomendación para la difusión de los libros autopublicados? Pregunta Cristina Vaquerizo. Bueno, podríamos dar muchas, pero ya hemos dado unas cuantas, pero
No sé si ocurre alguna más, alguna recomendación. Supongo que cada caso es distinto, cada libro es distinto y cada temática es distinta, ¿no? Bueno, para enlazar un poco lo que dice Cristina con lo que estás diciendo de las estrellitas, las famosas estrellitas de la plataforma, ¿no? Las reseñas, a mí me parece muy importante que cuando alguien te dice, cuando uno ya logra que alguien lea tu libro y te dice me gustó, que le pidas de manera explícita, y aunque te dé vergüenza, le pidas si por favor te puede dejar una reseña en la plataforma en la que lo haya comprado. Y suele funcionar mucho mejor si uno dice por qué quiere esa reseña. Si uno dice, si me dejas una reseña, eso va a ayudar a que otra gente se anime a comprar este libro que me estás diciendo que te gustó, y a mí me serviría mucho que lo hicieras. Con esas palabras así de sencillas suele funcionar muy bien y es una forma lícita y muy buena de que ese número de estrellitas vaya subiendo. Claro, y también esto, o sea, después de haber hecho una campaña de ventas, toca hacer esa campaña y recoger las reseñas, eso es muy importante. Y si llega a aparecer una reseña negativa, pues tenemos que estar preparados para contrarrestarlo con otra reseña que lo equilibre, ¿no? A veces hay lectores que entran, no sé, por ejemplo, a nosotros nos pasó un libro de ciencia ficción muy bueno, muy cuidado, y llega un lector que no era de ciencia ficción, pues le pareció pesado, le pareció nada, pues nada, reseña negativa y ya. Entonces a veces dejan una reseña sin más, sin fondo realmente, y pues hacen sufrir un poco al autor, ¿no? Entonces, bueno, eso es hay que luchar y buscarse otros que lo ayuden a uno otra vez a flote. Algo que decía Cristian hace poco, bueno, no tiene que ver exactamente con la difusión, pero digamos que a veces lo que pasa es que en el primer libro todas las ventas van un poco bien al inicio, luego cae, ¿cierto? Pero a veces seguir produciendo y publicar un segundo libro hace que el primer libro se despierte otra vez, y a veces resulta que después de un tercer libro lo hemos conseguido, el libro es muy bueno, ha tenido un buen respaldo, el autor lo ha cuidado mucho también y detona, ¿cierto? Entonces a veces no pasa el primero, no pasa el segundo, no pasa el tercero, pero digamos que hay que seguir probando hasta lograrlo. Luego hay autores que, como decía Cristian, su libro publicado en el 2011 se vende ahora porque por los libros que han venido después también. Sí. Nos habían hecho otra pregunta sobre cómic, sobre libros de cómic, sobre formatos. Creo que en parte ya has respondido antes, pero sí que debíamos decir, quizá, hemos dicho un poco que los formatos que hay son estándares. O sea, por ejemplo, en Amazon hay una serie de formatos determinados. No están, aquí nos hacían una pregunta que es que los formatos que tenía la impresión. Hay una serie de formatos estándares, entonces uno entra ya y ve los que puede escoger, por ejemplo, tantos milímetros por tantos milímetros. Claro. Esto es importante. No todos hay, pero hay una variedad bastante grande. Sí, digamos que depende de cómo lo quieras publicar, cómo se quiera publicar el libro, el cómic o el libro infantil, ¿cierto? Si se quiere hacer a demanda a través de Amazon, Amazon tiene unos tamaños ya definidos y hay que centrarse en ellos. Por ejemplo, el Media Carta es el que tiene que ser creo que es 13.9 por 21 con algo. Es Media Carta, que es un formato alargado. Ese digamos que podría funcionar, pero hay que ver porque son como 10 o 15 formatos posibles que tiene Amazon y habría que hacer pruebas y elegirlo, ¿no? Si ya queremos ir a una imprenta fuera de Amazon, lo mejor es llamar a la imprenta, preguntar un poco sobre el tamaño de los papeles y todo, y dibujarlo, ¿no? ¿Cuántas páginas ocupamos en este pliego? O pedirle una recomendación al impresor. El impresor dirá, el formato más normal para este tipo de libros es este tamaño. Y esa, digamos, en el caso de un autor que lo hace solo, es una guía fabulosa. Sí. Tenemos otra pregunta, pero antes quería deciros una cosa un poco del final del proceso. Ahora, al final de todo viene el cobro. Aquí creo que es una parte bastante sencilla, porque en principio otras plataformas, yo por lo que veo, son serias y te hacen transferencias al cabo de 30 días o 60 días de los royalties que has cobrado, y además te dan mucha información. Otra cosa importante es que en estas plataformas tienes una estadística diaria de tus libros vendidos y de dónde los has vendido. Quiere decir que el autor tiene una herramienta que antes no conocía, sabe al día
Los libros se está vendiendo y que cobrará esos royalties pues, al cabo de 30 días o lo que sea, pero ahí tenéis experiencias, creo que eso funciona bastante bien, las estadísticas, ¿no? Sí, digamos lo que hablamos ahora de la primera semana. La primera semana es clave. Si no sabemos si hemos vendido o no, no sabemos si tenemos que ser más ágiles y promocionarlo más, ¿no? Pero saber el día a día es ideal, eso sí, claro. Tenemos una pregunta que nos hablan de alguna forma entiendo que la pregunta quiere decir que en el mundo de Internet no hay una editorial que filtre un poco los contenidos. Sí. Eso es cierto, ¿no? Evidentemente uno se va a una editorial, sobre todo cuanto más prestigio tenga editorial, pues supone que más, alguien filtra los contenidos. En el mundo de Internet no lo hay. Supongo que Amazon tiene algún filtro para contenidos que son no correctos, pero no de calidad literaria, sino de contenidos pornográficos o lo que fuese, ¿no? Pero en principio, claro, esto es así, es cierto, es así, ¿no? Claro. Uno autopublica, no hay por en medio la función del editor clásica, que es dar un sello a esa publicación. Tú, por ejemplo, creo que vas a publicar pronto con una editorial. Sí, con respecto a lo que pregunta Margarita, sí, es verdad, no hay ningún tipo de filtro, pero tampoco hay ningún filtro para los blogs, por ejemplo, y los lectores somos capaces de encontrar los blogs que nos gustan. No necesitamos a nadie que nos diga, este blog es de los que valen la pena y este es de los que no valen la pena. Lo mismo pasa en las redes sociales, somos capaces de encontrar los influencers que nos gustan, o en YouTube somos capaces de encontrar los videos que nos gustan. Es decir, es una apertura de los contenidos que lo democratiza. Yo no estoy pidiendo que la gente estudie mis libros en los colegios. Para eso sí que habrá alguien que tenga que saber y decidir. Pero para poner una librería, para que cualquiera lo pueda comprar, ¿por qué es necesario este proceso de curación o, bueno, curaduría, no sé cómo se dice? Yo no lo veo necesario. Claro, digamos que el proceso de curación es, bueno, las editoriales tienen normalmente un ADN, ¿no? Y entonces quieren ir con ese ADN y por eso hacen una curaduría, ¿no? Pero en este caso, en el caso en el que el autor va solo, pues lo que tiene es un respaldo de unos profesionales, ¿no? Estos profesionales le dirán, mira, en esta página dijiste que le ibas a invitar a una comida muy buena y en la siguiente página le hiciste pizza congelada. No nos funciona, ¿no? Entonces, claro, para eso está bien tener un corrector de estilo, o sea, muy bueno, que pueda ir más allá a hablar con el autor y decirle, mira, este personaje no hace nada, mejor no lo ponemos, o este personaje está muy bien, aprovechémoslo más. Es más que un corrector, ¿no? Es un editor que en el mundo hay muchos de estos profesionales que pueden ayudar y que el autor luego siga su camino solo y se publique en las plataformas y ponga el libro a la venta de manera independiente, ¿no? Pero sí que es ideal tener esa persona a las espaldas que te guíe un poco. Cristian ha mencionado una cosa que me sirve para el tema de los blogs. Hablando de un blog, ¿no? Si creéis que el blog es una buena herramienta de difusión, yo particularmente tengo un blog que se llama La Palabra es Mágica, es un blog poético que sí tiene muchas visitas, creo que he pasado de 900.000, que son muchas, pero no relaciono mucho tantas visitas con ventas. Quizá porque las visitas son gratuitas y hay un tipo de visitante que entra y lee mis contenidos o los contenidos ajenos que coloco, pero que es un tipo de visitante poco dado a la compra, no lo sé, digo yo. Bueno, siguiendo la regla que dice Catalina, necesitarías 10.000 visitantes, porque por cada 100 visitantes vas a tener un clic a tu libro y por cada 100 clics a tu libro vas a tener una venta. Así que 100% son voy a llegar al 1.000.000 de visitantes. ¿Y no? Bueno, es que los libros los he colocado hace poco. Bueno. Pero ya te podría hacer una estadística ahora. De todas maneras, mi opinión es que para los autores de no ficción, si un autor escribe de autoayuda o de cómo arreglar una nevera, lo que sea, el blog va bien. Para el autor de ficción, el blog no va bien en líneas generales. Es lo que observo.
Sí, también depende de cómo se comunica que el libro existe, ¿no? O sea, si está en un banner en paralelo. La cuestión es que a nosotros nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, ¿no? Y si tenemos esto ahí, pues de pronto nos interesa leer otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que a veces rodear el libro es mucho mejor. Si el libro no sé sobre la guerra civil, pues hablamos una historia sobre la guerra civil y al final decimos que el libro existe. Para eso podría servir un blog. Concuerdo con Cristian que en libros de no ficción puede funcionar más porque la gente está buscando información inmediata para solucionar algo, que es lo que hacen un poco estos libros, y resulta que ahí está. Entonces compras el libro, ¿no? Por libros de narrativa nos toca mirar otras diferentes opciones. Pues creo que casi estamos gastando el tiempo, hemos estado la hora que teníamos. Yo creo que hemos explicado un poco el proceso, hemos dejado muchas preguntas abiertas, seguro, que también es bueno, al menos para que la gente reflexione. Yo creo que es un tema interesante y agradezco mucho la participación tanto de Cristian como de Catalina. Y os recuerdo esto, que si tenéis, vamos a hacer algunos talleres más ahora en noviembre y diciembre, 2 o 3 talleres más, de un enfoque muy práctico, viendo un Word, cómo lo pasamos a tal. En la asociación, en acec-medioweb.org o llamando a info@acec.cat os pueden dar información, y porque vamos a seguir entonces a intentar esto, ver un ejemplo práctico cómo se puede pasar. Yo creo que la autoedición está aquí y ha venido un poco para quedarse, y ha venido para simultanear la autoedición con la edición tradicional, y ambos procesos se pueden apoyar y buscar puntos fuentes, puntos débiles, para conseguir un poco pues ayudar en nuestro caso como asociación de escritores, pues queremos ayudar al escritor, y el escritor decidirá un poco qué es lo mejor. No sé si tenéis alguna cosa más. Sí, yo creo que es muy importante, y es con relación a lo que decía hace un momento, que los autores sepan que siempre hay un profesional por ahí, que no están solos y que lo aprovechen, ¿vale? Siempre hay un editor, aunque no sea una editorial, pero siempre hay un editor, hay un corrector, bueno, etcétera. Sí, totalmente. Que uno elija la autoedición no significa que lo tenga que hacer solo. Si no, se llamaría solo edición, no autoedición. Pues muchas gracias a todos y quedamos a vuestra disposición. Gracias.